Darwin, el hombre que descifró las fuerzas de la evolución. Una historia apasionante, un viaje exploratorio, una ruta que devela el pasado, el presente y aventura el futuro de nuestra especie. Una travesía extraordinaria por nuestro Chile que recoge las inolvidables vivencias del hombre que cambió la historia de la humanidad. Charles Darwin. Aquí, en El Fin del Mundo. Cuando se celebran 200 años del natalicio de Darwin y a 150 de la publicación de su libro El origen de las especies, la travesía de Darwin seguirá el camino que Charles Darwin realizó a bordo de la fragata Beagle. Entre diciembre de 1832 y febrero de 1835 viajó por el territorio chileno y navegó por sus aguas como parte de su recorrido alrededor del mundo que se extendió por 5 años. Prepárense, que el viaje está a punto de comenzar. Como todas las personas que han cambiado la historia del mundo, Darwin fue un personaje atípico. Un tipo cuyos logros intelectuales fueron extraordinarios, cuya osadía y aventura permanente fue muy importante, pero además que vivió las vicisitudes, penurias y dificultades de los seres normales también. En ese tiempo la tierra, sus habitantes, los animales eran considerados todas criaturas divinamente creadas, tal como lo describía la Biblia, y no había espacio para otra manera de mirar el mundo. Darwin propuso una idea alternativa. Él propuso que todas las criaturas provenían de un origen común, que se fue abriendo en distintos árboles a través de este proceso que él llamaba selección natural. Teniendo en cuenta la ferocidad con que me he visto atacado por la autoridad religiosa a partir de las ideas que he desarrollado, parece ridículo que en su día pretendiese ser clérigo. Y no es que yo renunciara a esa intención, ni al deseo de mi padre de verme convertido en uno. Aquella idea murió de forma natural cuando, después de abandonar la Universidad de Cambridge, me incorporé al Beagle como naturalista. Esta historia comienza el 27 de diciembre de 1831, cuando la fragata Beagle zarpa del puerto de Devonport en Inglaterra, con la misión de recorrer las costas de América del Sur para levantar mapas y cartas hidrográficas. A bordo venía un muchacho de 22 años, coleccionista de insectos, observador de pájaros y amante de la geología. Charles Darwin y la Beagle se internan por aguas chilenas, dejan atrás Isla Nueva y viajan rumbo a Cabo de Hornos, la primera parada de este viaje.
Una sola mirada al paisaje me bastó para comprender que iba a haber en aquel lugar cosas completamente diferentes de las que hasta entonces había visto. Entre las escenas que causaron más profunda impresión en mi espíritu, ninguna tan sublime como el aspecto de las selvas vírgenes, sean estas las selvas del Brasil, donde domina la vida en toda su exuberancia, sean las tierras del fuego, donde la muerte reina como soberana. Nadie, según creo, puede penetrar en esas vastas soledades sin sentir una viva emoción y sin comprender que hay en el hombre algo más que la vida animal. Darwin tiene muchas facetas, y yo creo que ya que estamos acá, lo primero que habría que decir es que él, cuando vino para acá, era un cabro. Era un cabro con inquietudes científicas, con inquietudes aventureras, y que usó su físico y su cabeza para entender lo más posible que podía acá. Darwin era un tipo meticuloso. Desde pequeño se interesó por coleccionar insectos y por cuidadosamente clasificarlos. Ese rasgo de él lo hizo interesarse por la naturaleza y lo llevó a desarrollar los intereses que posteriormente se transformaron en la gran teoría de la evolución por selección natural. En el viaje en el Beagle, por ejemplo, tomaba nota de cada cosa que hacía, la anotaba cuidadosamente en su diario. Clasificaba los especímenes que iba recogiendo en distintas partes. Los guardaba y los mandaba en baúles tras baúles, en cada puerto que encontraba a Inglaterra, donde se acumularon en grandes cantidades y provocaban la admiración de los botánicos amigos de él. Charles Darwin es el científico más connotado de la historia. Su legado es objeto de investigación y admiración en el mundo científico. Viajamos a Estados Unidos e Inglaterra para entrevistar a los estudiosos más importantes e influyentes de Darwin y su teoría de la evolución. Uno de ellos es Daniel Dennett, filósofo norteamericano destacado por sus aportes al estudio de la conciencia, la inteligencia artificial y también la religión. Creo que Darwin acertó en cuanto a la teoría sin contar con el beneficio del trabajo contemporáneo sobre biología molecular. No contaba con el concepto de gen, pero con respecto a la idea básica de evolución por selección natural, él planteó una descripción y defensa muy clara y precisa al respecto. A comienzos del siglo XIX, el Imperio Británico dominaba el mundo. Para poder ejercer ese poder, requería líneas de navegación abiertas y conocidas. El viaje del Beagle tenía como objetivo justamente ir al sur del continente americano y hacer cartografía naval en esa tierra ignota, Tierra del Fuego, Cabo de Hornos, el Estrecho de Magallanes. A ese viaje fue el que Darwin se acopló como naturalista a bordo por invitación del capitán Fitzroy. Las opiniones de Darwin son sorprendentemente vigentes. Al leer este libro escrito hace 150 años, es increíble ver cómo alguien puede ser y expresarse de manera tan moderna hace 150 años, no en su lenguaje, que es obviamente victoriano, pero su opinión sobre la biología es tan vigente, especialmente en relación a la ecología, la relación entre organismos. Aquí a mis espaldas está la casa de Ian McEwan, el escritor inglés con quien conversaremos sobre Darwin, sus ideas y el impacto de ellas en el mundo actual. McEwan es un escritor
Famoso en Inglaterra, ha escrito novelas como Sábado, Ámsterdam y Expiación, recientemente llevada al cine. Al leer la narración de Darwin y también del Capitán Cook o de Joseph Banks, esos hombres tan inquietos, uno siempre percibe detrás de las historias un mundo tan fresco, tan nuevo, tan despoblado. Y estoy seguro que a cualquier persona que lea El viaje del Beagle le duele un poco el corazón ante este mundo reluciente, inexplorado, todavía virgen. Las olas rompen con furia en la costa. La espuma pasa por encima de un acantilado de 200 pies de altura. En medio de estas tempestades ya no sabemos con exactitud dónde nos hallamos, y el mar tiene un aspecto terrible. Parece una llanura oscilante. Este es un hombre en plena juventud que hace una observación muy importante. Cuando uno ve los cuadernos del viaje del Beagle, uno se imagina que está asistiendo a los años formativos de un geólogo. Es decir, su visión es la de un geólogo antes que nada. En este lugar donde estamos, la costa este de la península Brunswick, pasó Darwin en el Beagle y desembarcaron por aquí cerca. Él, como geólogo, tenía interés en estudiar las rocas, saber qué le podían indicar las rocas sobre la historia de la Tierra. Y él vio en la cima del monte Tarn esos estratos subhorizontales que se ven allá y por supuesto se tentó de ir a verlo. Entonces un día decidió subir ese cerro que tiene 800 metros y para lo cual primero tenía que atravesar el bosque y él no tenía experiencia de cómo era este bosque. Así que quedó muy sorprendido de la dificultad que había para transitar por él. Sufrió durante 4 horas para poder atravesar ese bosque, que son unos 200 o 300 metros, y después llegó a parte ya más despejada y pudo subir hasta la cima del monte Tarn. Lo que encontró allá arriba fue un amonites, un fósil de un animal marino. Entonces inmediatamente él entendió que estaba en rocas que se habían depositado en el mar antiguamente y también pudo determinar la edad, porque con ese fósil él sabía que estábamos en el período mesozoico. Al analizar esas rocas, Darwin se dio cuenta que la Tierra no podía tener solo 6.000 años, como planteaban muchos en su época. En el monte Tarn, Darwin entendió que la creación del mundo había tomado posiblemente millones y millones de años. Charles Darwin estaba muy impactado de lo distinto que él se sentía de los indios fueguinos, de lo fantásticamente simples y primitivas que le parecieron sus vidas en comparación a la suya, y en ese sentido veía un aspecto animal. Pero por otro lado, estaba consciente que en todo sentido eran tan humanos como él.
esos fueguinos que vi en la canoa iban todos desnudos. Llovía a torrentes y ni siquiera se inmutaban. Estos desdichados salvajes tienen la talla escasa, el rostro repugnante y cubierto de pintura blanca, la piel sucia y grasienta, los cabellos enmarañados, la voz discordante y los gestos violentos. Cuando se ve a tales hombres, apenas puede creerse que sean seres humanos, habitantes del mismo mundo que nosotros. Los primeros indígenas que encontró Darwin en su hábitat natural le produjeron una gran impresión. No podía comprender cómo esos hombres y mujeres vivían casi como animales. Tenían un aspecto salvaje y vivían en condiciones tan precarias. Sin embargo, nunca tuvo dudas de que pertenecían a la misma especie y que podían ser objeto de empatía. De hecho, las observaciones que sobre ellos hizo en ese momento fueron cruciales cuando escribió sobre las características de los seres humanos muchos años más tarde y varios años después de haber publicado El origen de las especies. La palabra yamana significa, en lengua nativa, humano. Estos indígenas habitaron el territorio comprendido entre el canal Beagle y el Cabo de Hornos. Ciertamente somos animales, pero somos animales de naturaleza humana. Cada animal tiene su particular naturaleza, y la selección natural nos ha brindado una naturaleza humana con todo tipo de cosas maravillosas que los otros animales no tienen, como por ejemplo lo que hacemos ahora, la habilidad de hablar un idioma humano. Darwin, yo creo que entiende eso, pero no tiene cómo hablar de eso porque está inmerso en el pensamiento newtoniano. Está inmerso en la idea de que tiene que haber una fuerza para que haya cambio. Está inmerso en la idea de que lo que él observa es que hay organismos adaptados a distintas cosas y que por lo tanto la adaptación tiene que ser una variable. Para colmo, está inmerso en las visiones competitivas de los economistas de su época con el desarrollo industrial. Pienso que Darwin debe haber estado profundamente impresionado por lo que observó sobre el rol que cumplían la muerte y la destrucción en los cambios que acontecían en el entorno natural y biológico. Darwin provenía de una sociedad muy estable en Inglaterra. Él no veía mucha muerte o miseria a su alrededor, pero su teoría trataba de cómo la muerte genera vida. Y creo que su exposición a la realidad de la violencia, el peligro y lo impredecible de la vida en Chile realmente deben haber cambiado profundamente su pensamiento. El país entero no es más que una enorme masa de peñascos, de elevadas colinas, de selvas inútiles, todo ello envuelto en nieblas perpetuas y atormentado por incesantes tempestades.
Lo que pudiera llamarse tierra habitable se compone únicamente de las piedras del río. Para encontrar su alimento se ven obligados a andar errantes de un sitio a otro y la costa es tan escarpada que no pueden cambiar de lugares, sino por medio de sus miserables canoas. No pueden conocer las dulzuras del hogar doméstico y aún menos las del amor conyugal. A menudo se pregunta uno qué atractivos puede ofrecer la vida a algunos de los animales inferiores. La misma pregunta podría hacerse, y aún con mayor razón respecto a tales salvajes. Un párrafo en los inicios de la narración sobre la travesía del Canal del Beagle se refiere a cuando Darwin divisa figuras desnudas sobre un acantilado. Pero al mismo tiempo, nunca duda que se trata de seres de la misma especie. No piensa que son subhumanos. En ningún momento imagina que no son hombres y mujeres iguales a él. Creo que Darwin debe haber estado muy impresionado con el papel que cumple la cultura en moldear las características superficiales de los seres humanos, incluso cuando la naturaleza subyacente de los humanos sea la misma en todo el mundo. Aparentemente, uno puede en pocos años civilizar a alguien cuya historia y cultura son totalmente distintas a lo que están expuestos. Pero, ¿cuán frágil es ese espacio? ¿Cuán fácilmente puede desvanecerse otra vez? Creo que Darwin se dio cuenta que muchas de las cosas que damos por sentadas y que nos hacen quienes somos, todas las trampas de la civilización y de la economía, del idioma y la cultura, etc., son realmente la guinda de la torta. En lo más profundo está nuestra naturaleza biológica, y esta es universal. Entre las múltiples conexiones entre Chile y Darwin, una de las más interesantes y decisivas fue su relación con los indígenas yaganes. 3 de ellos, Jemmy Button, York Minster y Fuegia Basket, venían en el viaje de la Beagle de vuelta a su tierra natal. Habían sido llevados por Fitzroy 3 años antes, en un experimento social, que pretendía civilizarlos con la cultura inglesa para que ellos la trajeran de vuelta y la traspasaran a sus congéneres. En ese viaje de vuelta venía Button con Darwin en la Beagle y les tocó interactuar. Le llamó la atención a Darwin este personaje que se había transformado en cierto modo en un inglés. Se vestía a la usanza de los aristócratas británicos y mostraba los rasgos que a los británicos les gustaba. Había aprendido algunas palabras de inglés y habían establecido una cierta relación. La versión que tengo yo de Jemmy Button está seguramente influida por la experiencia que yo he tenido en los lugares donde él vivió y en que muchas veces uno piensa lo difícil que es actuar y vivir en un medio así. Jemmy Button es el más famoso de todos los fueguinos de la historia y quizá el más famoso de todos los chilenos, y nosotros no creo que haya muchos chilenos que tengan un reconocimiento mundial como Jemmy Button. Pasó su año en Inglaterra, aprendió lo que podía aprender en un año, aprendió inglés. Mucha gente de tiempos actuales no aprende inglés en un año. Jemmy aprendió inglés en un año. Aprendió a cantar
los cantos en la misa, aprendió a dormir en una casa y después hizo algo que yo hallo muy sorprendente. O sea, se vuelve, lo traen de vuelta y con circunstancias más o menos conocidas, pero al final él se queda, decide no volverse a Inglaterra. El Fitzroy le ofrece, donde le da pena verlo en la manera en que se transforma, pero Jamie Button se queda. Y yo creo que esa refleja también una persona capaz de decidir, que es al final lo más importante que podemos hacer nosotros, tomar decisiones. Entonces yo aprecio como eso, que el Jamie decidió quedarse. Y al quedarse, también la decisión era, bueno, tengo que vivir como vive toda la gente acá. Cuando Darwin conoció a los indios fueguinos, muchos pensaban que eran caníbales. La gente creía eso de muchos de los llamados pueblos salvajes. Hoy sabemos que el canibalismo es bastante infrecuente y francamente no tiene sentido comerse unos a otros como estrategia ecológica. Pero me temo que la violencia es una característica humana bastante común, más común que entre otras especies. En otras palabras, los ataques genocidas organizados sobre otros grupos es bastante universal, muchas veces acompañado por el secuestro de mujeres. Generalmente, son los hombres quienes ejercen la violencia. Una frase que Darwin desarrolló en El origen de las especies dio lugar a muchas malas interpretaciones. Multiplicarse, variar, dejar al más fuerte vivir y a los más débiles morir. Posteriormente, el filósofo inglés Herbert Spencer describió la selección natural como la supervivencia del más apto, dando lugar así al llamado darwinismo social, que fue usado como fundamento para proyectos políticos aberrantes que culminaron con el nacionalsocialismo alemán de la primera mitad del siglo XX. Bueno, la característica más asombrosa de la violencia en los seres humanos es cómo ella ha disminuido a lo largo de la historia. Somos mucho menos violentos hoy de lo que fuimos y somos bastante menos violentos como especie que otras especies. Muchos no se dan cuenta de este hecho de suma importancia. Desde luego, la violencia siempre ha jugado un papel en la evolución de las especies animales, porque existe mucha competencia, gran parte de la cual se da al interior de una especie, como la competencia por aparearse entre los machos. La competencia entre el predador y su presa es distinta. Bien, la violencia es una característica básica de muchos organismos vivos. Es posible que otros organismos de la misma especie sean la principal competencia en la obtención de la comida, apareamiento y otros recursos. Uno no ve a animales constantemente matándose entre sí, porque cada animal debe vivir con el hecho de que el otro animal ha evolucionado para proteger sus propios intereses. Pero algún grado de violencia estratégica o calculada es muy común entre mamíferos, especialmente en mamíferos masculinos y entre primates, y desde luego entre humanos.
Nosotros estamos viviendo en una sociedad moderna, en un estilo de vida mucho más pacífico que nuestros ancestros, y que Darwin observó en los indios fueguinos. No porque nuestra biología haya cambiado, sino porque hemos configurado fórmulas para vivir en paz. Hay algo muy especial en los humanos. Tienen la capacidad de mirar hacia el futuro y de evaluar las buenas y malas consecuencias de sus acciones. Y así podemos mirar al futuro y evaluar si tal cosa sería buena para la especie pero mala para el mundo, o bien buena para el mundo pero mala para la especie, o buena para mí como individuo, pero mala para el resto de la especie. Podemos pensar sobre todas esas distintas maneras de mirar hacia el futuro y proceder del mejor modo en cada caso. La selección natural no hace eso. La selección natural no piensa en el futuro, no mira hacia el futuro. La selección natural es simplemente el proceso automático mediante el cual algunas entidades sobreviven y otras no sobreviven. Nunca imaginé la enorme diferencia que separa al hombre salvaje del civilizado. Quizá los dibujos hechos por el capitán Fitzroy y por el dibujante Conrad Martens no alcancen a dimensionar ese abismo que hay entre uno y otro, ciertamente mayor al que puede haber entre un animal salvaje y el doméstico. La relación de Darwin con Dios siempre fue compleja. Inicialmente era, como todos los hombres de su época, un creyente. Tanto así que su padre, cuando vio que Darwin no se interesó por los estudios de medicina en Edimburgo, le propuso que continuase los estudios en Cambridge para transformarse en un clérigo. Y Darwin lo hizo y los completó. Sin embargo, poco a poco, las ideas que él se estaba formando del mundo lo llevaron a concluir que era más difícil compatibilizar ambas concepciones. Tenían una sociedad, ¿no es cierto?, articulada, que tenía algunas características especiales, como quien no tenía propiedad privada. Se compartían los botes, se compartían los lugares, por supuesto, de comer, y nadie tenía nada propio. Y eso yo creo que fue seguramente una adaptación al medio. La historia humana de 10.000 años muestra cambios tecnológicos acelerados. Existía mucha tecnología anterior a 100.000 años atrás. Hay muchas hachas de mano, entre otros, pero permanecen iguales. Es decir, el hacha de mano australiana permaneció intacta por más de 1 millón de años, lo cual es una idea extraordinaria. Es decir, una falta total de innovación, progreso, cambio y experimentación comparado a lo que vivimos hoy. Y obviamente algunas tecnologías se mueven a mayor velocidad en algunos lugares y en algunos momentos que en otros, pero existe un impacto acumulativo de la tecnología en nuestra manera de vivir.
La perfecta igualdad que reina entre los individuos que componen las tribus fueguinas retardará durante algún tiempo su civilización. Parece imposible que el estado político de Tierra del Fuego pueda mejorar, en tanto que no surja un jefe cualquiera provisto de poder suficiente para asegurar la posesión de los progresos adquiridos y el dominio de los animales. Creo que el hombre en esta parte extrema de América del Sur está más degradado que en cualquier otra parte del mundo. La selección natural es necesariamente un proceso más bien despiadado, y la violencia es esperable. Sorprende que no exista más violencia, porque cuando uno lo piensa, existe competencia dentro de las especies. De eso se trata, de que sobrevivan los mejores. Entonces, se puede esperar que exista violencia entre los miembros rivales de la especie, porque compiten por la comida, por aparearse y específicamente compiten por traspasar sus genes a las futuras generaciones. A fines del siglo XIX, el asentamiento europeo en la tierra de los Yámanas trajo consigo nuevas enfermedades. La muerte irrumpió de la mano de la tuberculosis, del sarampión, de la viruela, del tifus y de la gripe. De los 2.500 Yámanas que vivían en las proximidades del Cabo de Hornos, solo quedaron 50 para 1945. Y hoy no hay más que una Yámana pura que sobrevive en Puerto Williams a la espera de la muerte. Con ella se irá el último vestigio de una cultura que no pudo adaptarse a la modernidad. Ese día, cuando dejamos a los 3 fueguinos que habíamos llevado a Inglaterra, sentimos tristeza de dejarlos en medio de sus salvajes compatriotas. Pero ellos no experimentaban ningún temor. Y este pensamiento fue para nosotros un gran consuelo. Los días en Tierra del Fuego fueron, sin duda, la parte más dura y extenuante del viaje de Darwin en la Beagle. Sin embargo, esas experiencias extremas le permitieron abrir nuevas ventanas para comprender los misterios de la evolución de las especies. Creo que el mundo en 100 años más será bastante parecido al mundo actual. Si uno mira 100 años para atrás, podría decir que ha habido un cambio de ciclo respecto de cómo vive la gente, en sus actitudes y en lo que piensan.
Pero no es así. Hace 100 años, e incluso 100 años antes que eso, la gente se interesaba por las mismas cosas que se interesan hoy. En pasarlo bien, en cuidar a sus familias, en el arte, la cultura, la danza, ganarse la vida, etc. Los humanos siempre volverán a interesarse en lo mismo. La evolución no puede afectar el comportamiento como tal, y no creo que exista un patrón común de comportamiento entre nuestros ancestros y los humanos modernos. Pero la evolución actúa sobre el cerebro. El cerebro es la base de las emociones, y creo que muchas de las emociones que sentimos son compartidas con nuestros ancestros cazadores-recolectores. Sentimos envidia, deseos sexuales, la sed de venganza. Nos preocupan las reputaciones y desconfiamos de las personas que no vemos como pertenecientes a nuestro grupo. La diferencia es que no actuamos según esas emociones en la misma forma. Si pudiera dar un premio a una persona por la mejor idea de la historia, se lo daría a Darwin, por sobre Einstein o Newton, por sobre todos, porque la idea de Darwin une los dos mundos más dispares del universo, el del significado y el propósito, por un lado, con el de la materia y la causalidad, por el otro. Cierto, la evolución no se detiene. Si nosotros somos distintos genéticamente y culturalmente a lo que eran nuestros antepasados hace, digamos, 20.000 años. No infinitamente distintos, no nos han salido más dedos ni cosas por el estilo, pero el modo de vivir ha ido cambiando. Sé que todavía se pueden hacer viajes extraordinarios, pero no del mismo tipo. No hay un primer contacto, como si uno conociera a gente de la Luna o de otro planeta. Por lo tanto, es verdad que uno siente que el mundo ha perdido mucha inocencia y el futuro puede que mire hacia nosotros con algo de la misma envidia. Aunque no habían pasado sino 3 años entre hombres civilizados, nuestros fueguinos hubieran sido dichosos, no lo dudo, pudiendo conservar nuestras costumbres. Pero eso era imposible. Hasta creo que su visita a Europa no les fue de ninguna utilidad. Al final, la naturaleza que él vio bastante parecía a la que vemos nosotros. Pero la diferencia es que ahora no están los indígenas. Quizá los glaciares eran un poco más grandes y cosas así. El bosque no estaba, por ejemplo, cortado en parte. Pero él vio lo mismo que estamos viendo nosotros. Los 20 meses que pasó Darwin en Chile fueron decisivos en su vida. Aquí vivió experiencias que de no haberlas tenido, seguramente no hubiese podido construir sus ideas. El terremoto de Concepción, la erupción del volcán Osorno, los glaciares que caen al mar, los fósiles arriba de la montaña, todo eso lo fue convenciendo de a poco, de manera emocional, mucho más que intelectual, que el mundo había que entenderlo de manera evolutiva y no estática. Pero además, sus experiencias con los indios Yámanas en el sur de Chile, en el canal, hoy Canal del Beagle, fueron decisivas para comprender que los seres humanos tenían un origen común y que a pesar de ser tan distintos de los ingleses, eran finalmente tan humanos unos como los otros.
En el próximo capítulo, Darwin iniciará un viaje por la zona central de nuestro país que nos llevará por los caminos del sexo y el amor. Descubriremos qué tan parecidos somos a los animales y cómo la tecnología ha modificado la forma de relacionarnos. ¿Casarse o no casarse? Esa es la cuestión. Una pregunta que Darwin supo responder hace más de 150 años.